Estimados amigos, qué gusto tenerlos nuevamente acá. Esta es la tercera cápsula sobre el proceso de rehabilitación de alcohol y drogas. Y esta vez hablaremos sobre entender el proceso drogadiccional. En el segundo episodio hablamos sobre la codependencia y la adicción, de quien cuida, cómo identificarla. Hoy daremos un paso más y hablaremos acerca de este proceso o giro anímico. Nos acompaña Tomás Alegría, experto en prevención y rehabilitación, con amplia experiencia trabajando con personas en consumos y sus entornos. Muchas gracias, Tomás, por acompañarnos nuevamente. Bienvenido otra vez. No, gracias a ti, Cristian. Yo feliz de participar en este espacio que es tan maravilloso. Gracias. ¿Qué es el proceso drogadiccional, Tomás? Mira, el proceso drogadiccional, también conocido como giro anímico, y para que la gente lo entienda bien, es como una persona pasa de consumir una sustancia a volverse un adicto. Con esto quiero aclarar que una persona no solo por consumir una sustancia ya inmediatamente se vuelve adicto o se enferma. ¿Ya? Es un proceso que tiene que ver con el estado de ánimo, está muy relacionado al sentir, a la emocionalidad de la persona. Entendamos que todos los seres humanos transitan en un estado de ánimo que podríamos decir normal, con altos, bajos, pero dentro de cierta normalidad, cierto margen. Cuando esto sale de estos márgenes, se produce un desequilibrio, que puede ser de dos tipos: de manera exógena, o algo externo que provoca este desequilibrio anímico, o de manera endógena, que son factores internos biológicos que pueden generar esto. Por ejemplo, una depresión endógena es causada por problemas biológicos, hormonales, que son propios del ser humano, vienen del interior del ser humano. A diferencia de una depresión exógena, que es provocada por un evento externo. Y las drogas son uno de los factores exógenos más potentes que generan este desequilibrio en el estado del ánimo de la persona. Además, esto cuenta de etapas, ¿ya? No es que la persona consume a la semana, ya está enferma y hay que tratarla. No funciona así. Esto cuenta de 4 etapas. Y esto nosotros le llamamos el giro anímico. Si quieres te comento cuáles son las etapas y más o menos Por cómo se va supuesto, eso te iba a preguntar cuáles eran las etapas principales. No sé, ¿este proceso es lineal? ¿Puede variar entre las personas? Por lo general es un proceso que va empeorando con el tiempo, si no se pone un freno en las etapas iniciales. ¿Ya? Aquí lo que vamos a explicar, y para que la gente que ve o que pueda escuchar se dé cuenta o prevenga antes de llegar al final del proceso. Es como una persona empieza a deteriorarse en una escalada de consumo. ¿Se entiende más o menos lo que dije? Sí, perfecto. Ya. Bueno, esto cuenta de cuatro etapas, como dije. La primera etapa se llama conociendo el giro anímico. ¿Ah? Una etapa donde se experimenta por primera vez con drogas, ya sea por la presión del grupo de pares, por querer experimentar, por curiosidad, qué sé yo. Es la primera etapa, primer consumo, Perfecto. que puede ser los fines de semana, en ámbitos más festivos, de celebración, conciertos, grupo de amigos, y no genera un problema, no se afecta el rendimiento escolar, en lo laboral, la familia no se da cuenta, y es una etapa donde se disfruta realmente el consumo. Se pasa bien, por decirlo así. Que por lo general se da en la adolescencia. Muchas personas pasan por esta etapa y dejan de consumir, maduran, qué sé yo, se dedican a otra cosa y queda ahí nomás, no sigue el consumo. Si se pasa esta etapa y se sigue consumiendo, se pasa a la etapa 2, que se llama buscando el giro anímico. En esta etapa ya la persona administra su propia droga, ocupa sus recursos económicos para financiar el consumo. El consumo sale del grupo de pares, empieza el consumo a solas, en solitario. Y se establece una vida dual, lo que vuelve esta etapa muy peligrosa por lo demás, donde frente a los pares lúcidos, familia, trabajo, escuela,
se tiene una fachada como una persona no consumidora, incluso nadie se da cuenta todavía. Eh, Pueden empezar a aparecer los primeros problemas a nivel escolar, si son adolescentes, o a nivel laboral, ya sea ausencias laborales, eh, impuntualidad, baja de rendimiento escolar, aparecen los primeros problemas con la familia, irritabilidad, frustración, pero que no alarman a la familia. En etapa de adolescencia se confunde mucho con las problemáticas propias de un adolescente. Entonces no Ah, hay ya. una mayor alarma en que algo está pasando o algo está mal. Cuesta Seguimos distinguir. avanzando en esto. ¿Cómo? Cuesta distinguir entre si es un proceso de la adolescencia normal o está ligado a la droga. Claro, cuesta ahí distinguir si son problemas propios del adolescente o está pasando algo externo que está afectando a la persona. Claro, en esta etapa es donde se empiezan a visualizar quizás los primeros problemas. La familia detecta que algo raro o que algo no anda bien, o algo está empezando a no andar bien, la persona empezó a cambiar. No es tan visible como en la etapa que sigue, pero sí empiezan a prenderse ciertas alarmas. Como explicaba, en la adolescencia se confunde con procesos propios del adolescente, estos cambios propios del adolescente, donde cuesta un poco más detectar de qué se trata. Entonces, por lo general no se interviene, no se hace nada, porque la familia espera que estas situaciones vayan pasando con el tiempo. ¿Mm? Y la tercera etapa se llama preocupación. Antes de decir esto, eh, no puedo mostrar ciertos gráficos, pero las drogas en la primera etapa producen mucho placer, eh, euforia. Entonces la persona pasa de la normalidad a tener mucha euforia o un pic de euforia y cuando se pasa el efecto baja a la normalidad, sigue la normalidad. ¿Eh? En la segunda etapa tiene la euforia, pero la bajada ya empieza a, a ser más displacentera, ya no baja a la normalidad, sino que empieza a tener los primeros síntomas o desagradables producto de la abstinencia. De La angustia. tercera se llama desesperación por lograr la euforia. Y en esta etapa la persona consume para lograr ese estado de euforia sin lograrlo. O sea, nunca va a lograr tener el mismo nivel de efecto o de placer con la droga que tuvo en los primeros consumos. Por ende, pasa este fenómeno donde se aumenta el consumo, se prueba otro tipo de drogas o varias drogas a la vez, se aumenta la tolerancia y ahí sí que en la bajada de la droga o cuando se tiene efecto, aparece el síndrome de abstinencia, malestares y todo esto se empieza a aparecer una crisis que abarca todo el ámbito del quehacer humano, tanto biológico, psicológico y social. También empiezan a aparecer los primeros delitos, que por lo general son dentro del hogar o dentro del trabajo o en el contexto escolar, arriesgando a la persona obviamente a sufrir las consecuencias, por si lo pillan robando en el trabajo, lo más probable es que lo despidan. También eh, corre riesgo de sufrir intoxicaciones, de tener accidentes de tránsito, de riñas por el estado de intoxicación, y el consumo pasa de ser esporádico a ser más regular, incluyendo todos los días, varias veces al día. En el fondo la persona termina estando en un estado de intoxicación constante. Esto genera una crisis familiar de otras dimensiones. La persona se deprime, no cuenta con los recursos psicológicos para afrontar las culpas que está sintiendo al dañar a la familia o sentir que está robando, que está defraudando. eh, y el no consumo produce dolor, ya sea físico por el síndrome de abstinencia o psicológico por toda la vergüenza y culpa que la persona empieza a sentir. ¿Ya? Después de esta etapa se pasa a una cuarta etapa que es desesperación por lograr la normalidad.
la persona ya consume para tratar de funcionar, de ser normal. Ya nunca más va a lograr la euforia o este efecto placentero de la droga, sino que consume para tratar de mantenerse normal. Obviamente, esta vida dual que se había establecido ya se rompió, ya es imposible mantenerla. Aquí también en esta etapa, los robos que se hacían dentro del hogar o en el trabajo pasan a la calle. En el caso, por ejemplo, de mujeres y hombres también, eh, puede empezar el comercio sexual, delitos violentos en la calle, lo que pone en riesgo a la persona de irse a la cárcel o morir de sobredosis, accidentes de tránsito o por hechos de violencia. La familia ya no sabe qué hacer, hay desesperación y por lo general es una etapa que le llamamos tocar fondo. Ya. Y ahí hay dos opciones, bueno, dos opciones, una opción negativa que incluye muerte, cárcel, muchas veces calle también. No sé si te has dado cuenta cómo ha proliferado el tema de vida en situación calle, Sí, muchísimo. o la rehabilitación, que es la parte positiva. Y esta es la fase terminal del proceso drogadiccional. Ahí termina, o sea, después de eso no hay nada. Después de eso, como te digo, hay muerte o cárcel o recuperación. Ojalá, ojalá digo yo, no sé por qué el ser humano tiene que pasarla mal para hacer un cambio en su totalidad. La persona pudiera, antes que hay casos que así es, de ser intervenida y no llegar a este nivel de destrucción. Sí, claro. Ojalá en la etapa cuando aparecen los primeros robos en el hogar, quizá ahí decir, ya, aquí ponemos un freno. Por lo general, en estas dos últimas etapas es cuando las personas se internan o se someten a algún tipo de tratamiento, ¿ya? Eh, pero la mayoría llega a este tocar fondo y es bien penoso y doloroso verlo, presenciarlo o vivirlo. Para la familia es dolor en su máxima expresión. Es mirar a un ser querido como se está quitando la vida poco a poco. Duele. Duele y ahí viene el tema de la codependencia que hablábamos en la cápsula pasada. Claro. ¿Y por qué les quería hablar esto? Porque si una familia tiene este problema puede ir viendo esto. Es como ver una película que se repite en todos los casos. Al principio está toda esta sensación de que se controla el consumo, lo dejo cuando quiero, la paso bien, no me hace mal, y se genera, a pesar de que a todos nos educan diciéndonos y sabiendo que la droga hace mal y nos puede matar, se pierde este miedo al ver que no pasa nada, porque es entretenido, que se pasa bien con los amigos, qué sé yo. Después, cuando ya está en las etapas finales del proceso drogadiccional, muchas veces la persona piensa, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no hice caso? ¿Cómo me metí en esto? ¿En qué minuto perdí el control? Y ahí ya, si bien no es tarde porque se puede intervenir y se puede hacer un proceso de rehabilitación, pero ahí ya la enfermedad es crónica. O sea, ahí es impensado que la persona se recupere, por ejemplo, y pueda tener un consumo controlado de alguna cosa, de algo. Ahí es abstinencia total o nada. Así Entiendo. O funciona. sea, él puede caer en la adicción de cualquier sustancia. Claro, adicto a una sustancia, potencialmente adicto a otra, que después en otra cápsula vamos a hablar cómo funciona a nivel neuronal y por qué una persona adicta a una sustancia es potencialmente adicta a todas las otras. Ahí ya tiene que Tomás, ver un tema de, pasamos a la neurociencia. Tomás, esto se puede, hay estimaciones, hay un tiempo estándar de este proceso, o uno puede decir esto, la primera etapa puede durar tantos meses, la segunda, ¿existe alguna serie, se puede cuantificar? No es exacto, depende de cada organismo, depende de muchos factores. Lo que pasa es que el problema de la adicción es multifactorial. Ojalá fuera una causa que provoca la adicción, atacamos esa causa y se sana, pero no es así. Va a Ya. depender, por ejemplo, de la calidad de comunicación que hay en la familia, de recursos cognitivos.
también influye mucho, incluso escolaridad, nivel educacional. eh, por ejemplo, si tenemos chicos que están en familias vulnerables donde el consumo es normal, lo más probable es que este proceso se desarrolle con mucha velocidad, mucha rapidez. Y tenemos personas de menos de 18 años que ya tienen la enfermedad de la adicción. En otros casos, con los recursos psicológicos que una persona puede contar para enfrentar ciertos traumas. Por ejemplo, en la experiencia yo he visto personas adultas volverse adictas, pero antes de la adicción hay una pérdida importante, como la pérdida de un hijo, por ejemplo. Ah, Entonces, ya. son muchos factores socioambientales y culturales y biológicos que están en juego. Hay personas con ciertos trastornos que son más propensas a generar adicciones, como una persona que tiene una esquizofrenia o alguien con trastorno límite de la personalidad o trastorno de hiperactividad con déficit atencional. Por ejemplo, están mucho más hay un factor genético también. A ver, quiero explicar algo y ojalá quede muy claro. El consumo de drogas, cualquiera que sea, genera mutaciones genéticas en ciertas neuronas, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que estas mutaciones se traspasan a los hijos. O sea, un hijo de un Mm, adicto va a nacer con su cerebro con estas mutaciones, lo que lo vuelve más vulnerable a volverse adicto. ya, Eso sí, se entiende. provocan algo que se llama epigénesis en nuestro cerebro, ¿ya? Perfecto. Entonces, podemos determinar con exactitud cuánto dura cada uno de estos procesos. Depende mucho de todos estos factores que te mencioné anteriormente. Sí, claro. Ahora, volvemos a lo que hemos hablado en cápsulas pasadas, o sea, la importancia y el rol que cumple la familia, el entorno, es vital de poder ir tratando de advertir el consumo temprano o identificar en qué etapa se encuentra la persona para tomar prontamente ayuda que necesita. Claramente, claramente, y para eso hay que romper ciertos tabús con respecto a este tipo de conversaciones, ¿cierto? Los papás tenemos que tener la capacidad de observar a nuestros hijos, de abordar los temas importantes, los temas vitales, eh, en familia, para que tengan una adolescencia más saludable y tomen mejores decisiones que van a impactar positivamente en su adultez. Promover actividades que le hagan sentido a los chicos, de identificar cuáles son sus habilidades y potenciarlas, obviamente. Entiendo. Entonces, la comunicación es fundamental. Una familia sin comunicación andan todo a la deriva, cada quien por su lado y termina mal la cosa. Y más en los tiempos actuales donde ha sido tan dañada y vulnerada o vulnerado el concepto de familia también. Entonces es importante que la familia tenga herramientas de abordaje, de comunicación, de todos los temas que son vitales para sus hijos, los adolescentes que son los que más sufren en este país el tema de adicciones. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un estudio de la Universidad O'Higgins donde aumentó el consumo principalmente en población femenina, adolescente, que se había mantenido estable, ahora aumentó, sobre todo consumo de marihuana en mujeres adolescentes. Entonces, es preocupante lo que está pasando. Triste, triste, ¿De qué no nos preocupa. estamos informando? ¿No? Y finalmente es eso, o sea, hay que, cuando dijiste una frase muy clave, cuando se le pierde el miedo y el respeto a este tema, porque al principio me imagino es fundamental la tarea de prevención y de que los jóvenes no se acerquen a esto y que mantengan esa distancia, ese respeto, ese miedo, ese temor a ingerir la sustancia. Una vez perdiéndose eso, como tú lo dices, que hay instancias en las cuales genera cierto placer, de otra forma no se entiende que la persona, sabiendo el daño que hace, siga consumiendo y que después llegar a ese nivel es imposible. Es Claro, vital
prevenir, mirar con quién se juntan sus hijos, con quién se juntan sus nietos, en el entorno laboral, mirar con quién está, en estudiantil, le digo ya a la gente que mayores de edad, o sea, partiendo de ser responsable por uno mismo, o sea, esto no es que yo lo pueda dejar una vez que ingresé y entré dentro de esta cadena, no es que lo pueda dejar de un día a otro, se necesita la ayuda profesional. Y una vez que cuando detectó esa ayuda profesional es porque su vida ya llegó al suelo. Claro, el tocar fondo que llamamos nosotros. Ahora, hay algo que preocupa, por ejemplo, a nivel escolar, a nivel de adolescentes. Por lo general, estos jóvenes son excluidos. Se utiliza esta lógica de separar a la manzana podrida del resto, en vez de hacer intervenciones que sean eficaces, eficientes y atender a los jóvenes con prontitud y en el momento más oportuno. Eh, También estamos como al debe en ese sentido, no sé, como sociedad, eh, de qué estamos haciendo con nuestros jóvenes. Pues. Entendamos que en Chile es un país donde la tasa de suicidio adolescente es muy alta, por ejemplo, y seguramente está cruzado con todas estas problemáticas que también tiene que ver la droga. Mire, les quiero explicar algo muy cortito, muy breve. ¿Qué hace la droga en nuestro? ¿Cómo se comporta la droga en nuestro cerebro? ¿Por qué es tan atrapante, por decirlo así? Después, bueno, va a depender también de qué tipo de sustancia. Hay sustancias o drogas que son más adictivas que otras. Uh Eh, -huh. pero funciona como un hacker o como un virus en nuestro cerebro, donde lo engaña, haciéndole creer que está consumiendo bienestar, cosas que le sirven para sobrevivir, ¿ya? Porque están involucrados unos neurotransmisores que hacen que el ser humano sienta eso, en este caso dopamina, que es uno de los principales involucrados, la hormona que nos hace sentir bien, felices, realizados, que se libera, conocemos, cuando obtenemos un premio, cuando tenemos un logro, o cuando nos dan un abrazo, qué sé yo. La droga hace lo mismo, pero multiplicado factorialmente. Entonces son chorros de dopamina que expulsa el cerebro y el cerebro que piensa, esto es lo mejor, esto es lo que necesito para vivir 5 minutos más, y se empiezan a reemplazar las recompensas naturales del ser humano, como comer rico, como abrazar a los hijos, cómo relacionarse bien con la familia, cómo tener amigos incluso, y todo ese tipo de cosas, como el deporte. Ese es el Las engaño, lindas así de la vida. funciona. Claro, Verdadero hacker. un verdadero hacker de Verdadero hacker. nuestro cerebro. Amigos, la verdad Así, que más siempre nos deja con este mensaje de que se puede salir, de que hay retorno, de que una vez que se toca fondo, se puede, hay posibilidad de una nueva vida. Y eso es lo importante, ese es el mensaje que queremos transmitir acá. Tomás, para despedirte de nuestros amigos de esta cápsula. sí, eh, claramente hay recuperación, hay, cada vez se está especializando más también la ciencia para abordar estos temas, están saliendo nuevos profesionales con muchas más herramientas, se está abordando desde equipos multidisciplinarios, entonces hay muchas posibilidades. Eh, la voluntad está, el conocimiento está, hay que respetar los procesos, no son procesos fáciles, no son procesos que duran 2, 3 semanas, un mes, son procesos que tardan muchas veces un año, un poco más, o por qué no, son procesos que duran toda la vida. O sea, la persona que sufre una adicción como enfermedad crónica va a estar el resto de su vida teniendo que prevenir, teniendo cuidado para mantenerse bien en el tiempo. ¿Ya? Pero hay esperanza, como dije una vez, y voy a repetir esa frase, una persona que se recupera es un bien para la sociedad, es un gran trabajador, un gran hijo, un gran hermano, un gran amigo, una persona agradecida, con una potencia como ser humano inimaginable. Así que a seguir trabajando nomás para que haya más Muchas gracias. gente que... Muchas gracias, Tomás. La verdad que hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, pero ha sido tal el nivel de éxito de estas charlas que necesitábamos hacer esta cápsula semanal
escríbanos al correo que aparece aquí abajo. Ahí estamos leyendo sus comentarios. Estamos dispuestos, como lo hemos dicho anteriormente, a hacer charlas dentro de la región de O'Higgins. Es cosa que nos escriban para un fin de semana, poder hacerlo. Y nada, pues si somos de utilidad, si somos, te ha servido este contenido, te invito a que te suscribas, a que lo compartes y que nunca olvides que siempre hay alternativas para salir. Muchas gracias, que estés muy bien. Chao, Gracias, chao. Cristian. Un abrazo. Chao, Otro chao. para ti. Chao, chao.